Me llamo Sila Moreno, tengo 32 años, y siempre fui la hija olvidada en medio de la dinastía tecnológica de los Moreno. Cuando llegué a la mansión familiar en las afueras de Madrid para la cena de Navidad, noté que papá revisaba su teléfono con insistencia, susurrando a mamá con una emoción inusual. Ellos no sabían que, bajo mi vestido negro sencillo, latía el corazón de alguien a quien habían subestimado terriblemente. La bomba que papá estaba a punto de soltar esa noche cambiaría a nuestra familia para siempre, pero no de la manera que le esperaba. Crecí en una zona privilegiada de Madrid, en una residencia colonial con 8 habitaciones, piscina climatizada cubierta y jardines que requerían un equipo entero para su mantenimiento. Desde afuera, éramos la imagen perfecta del éxito empresarial español. Mi abuelo, Ricardo Moreno, fundó Soluciones Digitales Moreno en su garaje en 1978, con nada más que una computadora de segunda mano y una idea revolucionaria para software de gestión empresarial. Lo construyó desde cero hasta convertirlo en una potencia Arigen antes de que mi padre, Eduardo Moreno, tomara el control. En 1995, papá expandió la empresa agresivamente. Bajo su liderazgo, Soluciones Digitales Moreno creció de un negocio familiar de 10 millones de euros a una empresa de 50 millones, con más de 200 empleados y clientes por toda España. Cada cena de celebración, cada vacación familiar, cada reunión del fin de semana inevitablemente se convertía en una celebración de su genio empresarial. El nombre Moreno se volvió sinónimo de éxito en los círculos empresariales de Madrid, y papá nunca dejaba que nadie lo olvidara, especialmente sus hijos. Éramos 3 hermanos Moreno. Mi hermano mayor, Diego, de 38 años, era el hijo dorado, a pesar de nunca mostrar aptitud real para los negocios. Estudió comunicación, pasó la universidad de fiesta en fiesta y aún así papá le entregó un puesto de vicepresidente el día después de graduarse. Diego pasaba más tiempo en su yate con su serie rotativa de novias que en la oficina. Pero de alguna manera, papá permanecía convencido de que era el heredero natural del trono Moreno. Luego estaba yo, Sila, perpetuamente atrapada en el medio a los 32 años. A diferencia de mis hermanos, heredé la pasión de mi abuelo por la tecnología. Me enseñé a programar a los 12 años y construí mi primera aplicación a los 15. Estudié informática y administración de empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, me gradué con honores y tenía ideas legítimas e innovadoras para modernizar la compañía. Sin embargo, de alguna manera papá siempre me ignoraba durante las discusiones de negocios como si fuera invisible. Mi hermana menor, Daniela, de 29 años, completaba nuestro trío. Aprovechó el nombre de nuestra familia para convertirse en influencer de estilo de vida, con cientos de miles de seguidores que adoraban sus vistazos perfectamente curados a la vida del dinero antiguo madrileño. No tenía ningún interés en software u operaciones comerciales, pero nunca perdía la oportunidad de publicar sobre ser una Moreno mientras no contribuía nada al éxito de la empresa. Mamá, Elena, provenía de una familia adinerada de Barcelona y abordaba los conflictos familiares de la manera en que todas las esposas de alta sociedad lo hacían, ignorándolos completamente y sirviendo otra copa de vino. Hacía de pacificadora, pero en última instancia permitía los peores comportamientos de papá, especialmente su desprecio hacia mi capacidad empresarial. Eduardo, tal vez deberías escuchar la idea de Sila, sugería ocasionalmente mamá durante la cena, solo para retractarse inmediatamente cuando papá le lanzaba esa mirada. Elena, por favor. Esto es un asunto serio de negocios, decía él antes de volverse hacia Diego para continuar su conversación sobre golfo, clubes náuticos o cualquier tema que no tuviera nada que ver con negocios reales. Las reuniones familiares siempre giraban en torno a conversaciones de negocios que de alguna manera me excluían. Papá y Diego dominaban las conversaciones con jerga de la industria y bromas internas mientras yo me sentaba en silencio, a pesar de entender la tecnología y el mercado mejor que ambos. Si intentaba contribuir, papá sonreía con condescendencia y decía algo como, ¡qué dulce! Sila, pero deja las discusiones de negocios a las personas que entienden el mundo real. El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con honores. Había desarrollado una solución de integración basada en la nube que podría haber revolucionado nuestra línea de productos años antes de que los competidores entraran en ese espacio. Pasé meses preparando un plan de negocios integral, análisis de mercado y especificaciones técnicas. Papá finalmente aceptó dejarme presentar durante una reunión de la junta directiva, supuestamente como cortesía profesional. Todavía recuerdo caminar hacia esa sala de juntas revestida de caoba, computadora portátil y materiales de presentación en mano, el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Los miembros de la junta, todos hombres de 50 y 60 años que habían sido amigos de papá durante décadas, observaban con expresiones educadas pero distantes mientras conectaba mi laptop al proyector.
10 minutos después de comenzar mi presentación, papá miró su reloj, suspiró audiblemente y levantó la mano para detenerme a mitad de frase. Creo que, ya hemos visto suficiente, dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Sila, cariño, todo esto es muy creativo, pero completamente impráctico para una empresa seria como la nuestra. Nuestros clientes quieren estabilidad, no tecnologías experimentales. Se volvió hacia los miembros de la junta con un encogimiento de hombros apologético. Mi hija recién se graduó de la universidad y está llena de estas ideas académicas. Ahora, ¿podemos pasar a los asuntos comerciales reales? La humillación ardió en mi interior mientras recogía mis materiales y ellos se reían y seguían adelante como si yo nunca hubiera estado allí. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejaría Madrid y el negocio familiar atrás. Construiría algo propio, algo tan exitoso que ni siquiera mi padre podría descartarlo. Me mudé a Barcelona con 5.000 euros en ahorros y nada más. Mis padres asumieron que era solo una fase, un berrinche que indulgían con diversión. Condescendiente. Volverá cuando se le acabe el dinero, escuché a papá decirle a mamá por teléfono durante una de nuestras llamadas. Cada vez más raras, esos primeros años fueron brutales. Mi diminuto apartamento en un barrio cuestionable costaba casi todo mi presupuesto mensual. Sobrevivía a base de fideos instantáneos y café, trabajando 80 horas a la semana. Primero en trabajos de programación básicos, luego como desarrolladora independiente. Cada euro que podía ahorrar iba a construir mi propia empresa. Creé Cumbre Holdings bajo el seudónimo de Cel Navarro. Las iniciales representaban Sila Natalia, pero nadie lo sabía. Quería que mi éxito o fracaso estuviera completamente desconectado del nombre Moreno. Comencé pequeña, desarrollando soluciones empresariales personalizadas para startups, reinvirtiendo cada ganancia. Para el tercer año, tenía 10 empleados y una oficina real en el Distrito Tecnológico de Barcelona. El gran avance llegó cuando desarrollé una plataforma de integración patentada, que permitía a los sistemas antiguos comunicarse perfectamente con los servicios modernos en la nube. Irónicamente, era similar a lo que le había propuesto a mi padre años atrás. Llegó capital de riesgo, pero mantuve la propiedad mayoritaria, decidida a controlar mi destino. Durante los siguientes 7 años, adquirí estratégicamente empresas tecnológicas más pequeñas que complementaban nuestros servicios. Cumbre Holdings creció a una valoración de 200 millones de euros con oficinas en 3 ciudades. A lo largo de todo esto, mantuve mi seudónimo en todos los tratos comerciales. En el mundo tecnológico, C. Navarro era conocida como una fundadora brillante y reservada que rara vez daba entrevistas o aparecía en eventos de la industria. Cuando absolutamente tenía que hacer apariciones públicas, usaba cambios sutiles en mi apariencia y dejaba que mi directora de operaciones hiciera la mayor parte de la conversación. Mi familia permanecía completamente ajena a mi éxito. Durante las llamadas de vacaciones y las visitas ocasionales, mantenía las conversaciones vagas, describiendo mi trabajo como que me iba bien o que todavía estaba descubriendo las cosas. Papá nunca presionaba por detalles, ya que había descartado mi carrera como insignificante. Esto me convenía perfectamente mientras construía Cumbre en algo que algún día lo sorprendería a todos. Lo que no sabían era que, durante el último año, había estado adquiriendo estratégicamente acciones en empresas que eran proveedores clave y clientes de soluciones digitales Moreno. Estudié sus informes trimestrales, identifiqué sus debilidades y posicioné a Cumbre como el comprador perfecto para llevar a Soluciones Digitales Moreno al siguiente nivel. 6 meses atrás, hice que mi directora financiera enviara una oferta de adquisición anónima a través de un tercero, que mi padre predeciblemente rechazó sin consideración adecuada. Ahora, 10 años después de ser humillada en esa sala de juntas, regresaba a casa para Navidad con un plan que lo cambiaría todo. Soluciones Digitales Moreno estaba luchando con tecnología obsoleta y perdiendo cuota de mercado. Mi padre aún no lo sabía, pero yo estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla y su única salvación. La semana antes de Navidad, estaba en mi oficina con vista al Mediterráneo, finalizando el papeleo para lo que sería el trato más importante de mi vida. Mi asistente entró con mi itinerario de viaje. Tu vuelo privado está confirmado para el martes a las 11 de la mañana, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. ¿Estás segura de que no quieres traer a tu equipo ejecutivo a Madrid para la firma? Negué con la cabeza, esto es personal. Necesito manejarlo sola. Después de que se fue, sonó mi teléfono. Era Isabella, mi mejor amiga, desde aquellos primeros días difíciles cuando compartíamos un muro en apartamentos adyacentes. ¿De verdad vas a seguir adelante con esta farsa de cena familiar de Navidad? Preguntó sin preámbulos. ¿Después de todo lo que te hicieron? ¿Después de 2 años de apenas hablar con ellos? Suspiré, girando en mi silla para mirar por la ventana. Tengo que estar allí en persona cuando suceda, y sí,
Necesito ver su cara. Recuerdo el desastre de la última Navidad, dijo con cuidado. Tu padre anunció la promoción de Diego a vicepresidente ejecutivo, mientras tú estabas sentada allí con tu ronda de financiación Serie B no reconocida. Volviste a Cataluña y no hablaste con ellos durante meses. El recuerdo dolió. Papá había hecho un brindis por el futuro de Soluciones Digitales Moreno, mirando directamente a mi hermano, quien había estado demasiado resacoso para contribuir algo significativo a la reunión estratégica más temprano ese día. Esta vez era diferente, prometí. Todo cambia esta Navidad. Pasé la tarde empacando, eligiendo deliberadamente mi guardarropa para hacer una declaración. Atrás quedaban las ropas casuales que mi familia asociaba conmigo. En su lugar, empaqué trajes de Armani, un vestido de Chanel para la cena de Navidad, zapatos de Louboutin y los signos sutiles de éxito que solo los adinerados reconocen, un reloj Patek Philippe, un bolso de Bottega Veneta, pequeños aretes de diamantes de Tiffany. Nada ostentoso, todo inconfundiblemente caro. Después de años de deliberadamente minimizar mi éxito frente a mi familia, quería que vieran destellos de él antes de la revelación final. El martes por la mañana, abordé el jet privado que rara vez usaba, prefiriendo los vuelos comerciales a pesar de mi riqueza. Este viaje ameritaba la excepción. Durante el vuelo, revisé el contrato una vez más, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La ironía no se me escapó. Durante años había volado en clase económica a Madrid, comiendo cacahuates de avión y apretándome en asientos del medio mientras construía el imperio que ahora me permitiría llegar con estilo. El jet aterrizó en un aeródromo privado a las afueras de Madrid. Un Bentley negro esperaba en la pista, otro lujo inusual que había organizado específicamente para este viaje. Mientras conducíamos por barrios familiares, sentí una extraña mezcla de nostalgia y determinación endureciéndose dentro de mí. La residencia familiar Moreno lucía exactamente como siempre, arquitectura colonial imponente. Jardines perfectamente cuidados, ahora espolvoreados con nieve de noviembre. Una corona ya colgando en la puerta, en preparación para la temporada navideña. Instruí al conductor que esperara. Luego respiré profundamente antes de caminar por los escalones que había subido miles de veces antes. Mamá abrió la puerta ella misma, sin esperar a la ama de llaves en su afán por verme. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi apariencia. Sila, querida, dijo, abrazándome con el aroma de perfume caro y la leve nota de vino de media tarde en su aliento. Te ves diferente. ¿Es ese un Rolex? Patek Philippe, en realidad, dije, devolviendo su abrazo. Qué bueno verte, mamá. Me acompañó adentro, charlando sobre los preparativos navideños y el último logro de Instagram de Daniela. Asentí educadamente, dejando mi bolso en el gran vestíbulo con su escalera amplia y lámpara de araña de cristal. Hogar, dulce hogar, con todos sus recuerdos complicados. Tu padre está en su estudio, dijo mamá. Ha estado muy ocupado con algún gran trato, muy secreto, incluso conmigo. Sonreí. Iré a saludarlo antes de instalarme. El estudio de papá siempre había sido un territorio algo prohibido, un santuario masculino de cuero. Caoba y revistas de negocios. Toqué una vez y entré sin esperar respuesta. Un pequeño acto de desafío, levantó la vista de su escritorio, lentes de lectura posados en su nariz. Sorpresa parpadeando en su rostro antes de establecerse en su indiferencia habitual. Sila. Lo lograste. Se puso de pie para un abrazo breve e incómodo. Luego gesticuló vagamente hacia la silla frente a su escritorio. ¿El viaje desde Cataluña fue bueno? Muy tranquilo, dije, deliberadamente sin tomar el asiento ofrecido. Volé en privado. Ahorra tiempo. Una confusión momentánea cruzó sus rasgos. Privado. Eso debe haber sido caro. Me encogí de hombros. Los negocios van bien. Antes de que pudiera preguntar más, sonó su teléfono y con un discúlpame. Esto es importante, se volvió para contestarlo. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo a los papeles en su escritorio. Ahí estaba, la propuesta de adquisición de Cumbre Holdings con el logo de mi empresa exhibido prominentemente. Mi corazón aceleró, pero mantuve mi compostura mientras terminaba su llamada. Disculpa por eso, dijo apresuradamente, juntando los papeles en una carpeta. Grandes cosas sucediendo en la compañía. No lo entenderías. El desprecio familiar rodó sobre mí como agua ahora. Por supuesto, papá. Te dejaré volver a ello. Salí de su estudio y subí a mi antigua habitación que mamá había mantenido como un santuario de mi yo adolescente. Trofeos de debate, premios de informática y banderines de la universidad todavía adornaban las paredes. Testamentos polvorientos de logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación más había buscado. Después de refrescarme, bajé y encontré a Diego en la sala de estar, ya bebiendo whisky a las 3 de la tarde. Tenía la estatura alta de nuestro padre y postura confiada, pero años de indulgencia privilegiada lo habían suavizado alrededor de la cintura. Bueno, la hermana pródiga regresan, dijo, levantando su vaso en un brindis burlón. ¿Todavía jugando con computadoras en Barcelona?
Algo así respondí con una sonrisa tensa. ¿Cómo va tu pequeña startup? ¿Ya ganas algo de dinero? Su condescendencia era tan familiar que casi se sentía como en casa. Antes de que pudiera responder, Daniela irrumpió en la habitación con el teléfono sostenido en el ángulo perfecto para capturar su entrada para sus seguidores de Instagram. Sila está aquí, todos. Momento de reunión familiar, anunció a su teléfono antes de besar mis mejillas al aire. ¿Te ves cara, hermanita? ¿Finalmente conseguiste un novio rico? No, solo trabajando duro, dije. Saliendo del encuadre de su cámara, Diego trajo a su nueva novia, susurró Daniela. Aún grabando, Ember tiene 24 años y hace yoga, como profesionalmente. En señal. Una rubia esbelta entró a la habitación usando jeans de diseñador y un suéter de cashmere que destacaba su figura perfecta. Diego inmediatamente la trajo a su lado con orgullo posesivo de Ember. Esta es mi hermana Sila. Vive en Barcelona y hace cosas tecnológicas. Su vago gesto descartaba una década de mis logros profesionales. Dios mío. Amo Barcelona, dijo Ember entusiasmada. Las compras son increíbles. Nuestra pequeña charla incómoda fue interrumpida por el sonido de la voz elevada de papá desde su estudio. Aunque las palabras estaban amortiguadas, su tono emocionado se transmitía por la casa. Sí, absolutamente. Mañana después de Navidad, 50 millones es la oferta final. Cumbre Holdings ha sido muy insistente en los términos. Me disculpé a la cocina, necesitando un momento a solas. El personal de la casa siempre había sido más amable conmigo que mi propia familia. María, nuestra ama de llaves de 20 años, estaba preparando verduras para el festín de mañana. Señorita Sila sonrió cálidamente. Es bueno verla, se ve bien. Cataluña le sienta bien, gracias, María. ¿Necesitas ayuda? Negó con la cabeza. Su madre quiere que todo sea perfecto para mañana. Gran día, dice. Su padre tiene noticias tras en ti, preguntándome si todo el personal de la casa sabía sobre la venta antes que sus propios hijos. Eso tengo entendido. La hora de bebidas antes de la cena fue insoportable. Mamá revoloteaba con alegría forzada. Papá revisaba su teléfono cada 3 minutos. Diego se jactaba de su nuevo yate a cualquiera que escuchara y Daniela documentaba todo para sus seguidores. Bebí mi vino lentamente, observando la dinámica familiar con nuevos ojos. Ya no era la hija herida que buscaba validación, sino una mujer de negocios exitosa, a punto de cambiar el juego por completo. La cena está lista, finalmente anunció mamá, llevándonos hacia el comedor formal, donde la familia se había reunido para comidas de celebración durante 3 generaciones. Respiré profundamente y lo seguí, sabiendo que para cuando sirvieran el postre, nada volvería a ser lo mismo. La cena navideña de la familia Moreno siempre había sido un asunto formal. La enorme mesa de caoba brillaba bajo la luz de la lámpara de araña de cristal, puesta con la porcelana de Wedgwood que solo emergía para ocasiones especiales. Candelabros de plata esterlina sostenían velas cónicas color marfil, proyectando un brillo cálido sobre el centro de mesa otoñal de calabazas. Calabacines y follaje otoñal que mamá sin duda había encargado de la floristería más cara de Madrid. Noté con leve diversión que me habían sentado en el extremo lejano de la mesa, tan lejos de papá en la cabecera como físicamente posible. Típico. Diego se sentó a la derecha de papá con Ember a su lado, mientras Daniela ocupaba el lugar a la izquierda de papá. Mamá tomó su lugar tradicional en el extremo opuesto conmigo a su lado, simbólicamente separada del círculo interno del negocio familiar por la longitud de madera pulida entre nosotros. María y el personal de cocina trajeron plato tras plato. Sopa de calabaza butternut adornada con crema fresca, ensalada de cosecha con nueces confitadas y arándanos. Y finalmente el pavo, un ave de 12 kilos asada a la perfección dorada. Acompañada de todos los acompañamientos tradicionales, papá cortó con precisión ceremonial mientras Daniela filmaba para sus redes sociales, proporcionando comentarios continuos. Aquí está papá cortando el pavo, justo como su padre antes que él. Continuando la tradición familiar Moreno de excelencia en todo lo que hacen, sorprendí a mamá haciendo una mueca ligeramente ante la actuación de Daniela antes de tomar un gran sorbo de su vino. Por mi cuenta, era su 4ª copa desde que había llegado. Una vez que nuestros platos se llenaron, papá levantó su copa para el ritual tradicional de gratitud de la familia Moreno. Otra actuación donde cada uno compartíamos porque estábamos agradecidos este año. Alguna vez había sido significativo antes de que se convirtiera en un informe de estado competitivo. Diego fue primero. Como siempre lo hacía el mayor, estoy agradecido por otro trimestre récord en soluciones digitales. Moreno comenzó. Aunque sabía por mi investigación que la compañía en realidad había perdido cuota de mercado por 3er trimestre consecutivo. Y por mi nuevo yate de 42 pies, el legado Moreno apretó la mano de Ember. Y por nuevos comienzos con esta mujer increíble. Ember rió tontamente y besó su mejilla mientras Daniela hacía gestos exagerados de náusea cuando Diego no miraba. Daniela fue siguiente. Teléfono aún en mano, estoy tan agradecida de haber alcanzado 1 millón de seguidores este año.
Mi colaboración con Cosméticos Vida Lujosa ha sido increíble, y estoy agradecida de ser una Moreno y representar nuestra marca familiar al mundo. Sonrió a papá, quien asintió con aprobación, aunque a menudo se había quejado en privado sobre su carrera frívola. Cuando llegó mi turno, bajé mi tenedor y hablé claramente. Estoy agradecida por las lecciones que la vida me ha enseñado, que a veces el rechazo conduce al camino correcto, que la persistencia importa más que el privilegio, y que el éxito es el mejor maestro. Levanté mi copa. Por encontrar tu propio camino, papá frunció el ceño ligeramente, tal vez detectando algo en mi tono, pero rápidamente pasó a su propio discurso de gratitud, que predeciblemente se centró en el legado empresarial que había construido. Mamá ofreció agradecimientos genéricos por la familia y la salud. Sus palabras ligeramente arrastradas. A lo largo de la comida, papá parecía distraído, revisando su teléfono debajo de la mesa y ocasionalmente susurrando a mamá, cuya sonrisa se volvía cada vez más tensa. Diego dominaba la conversación con historias sobre clientes que supuestamente había impresionado, mientras Daniela interrumpía regularmente para compartir comentarios de sus seguidores viendo su historia de Instagram de Navidad. Cuando María trajo las tartas de calabaza y nuez, papá de repente golpeó su cuchillo contra su vaso de agua de cristal. El pin agudo cortó a través de la conversación de la cena. Tengo un anuncio que hacer, dijo, poniéndose de pie a la cabeza de la mesa con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar salas. Uno que afecta a todos aquí. La mesa cayó en silencio. Incluso Daniela bajó su teléfono. Como saben, he dedicado mi vida a construir soluciones digitales, Moreno en un líder de nuestra industria. Pero todas las cosas buenas evolucionan y ha llegado el momento del cambio. Hizo una pausa dramática. He decidido vender la compañía. Diego se atragantó con su vino. ¿Qué? Papá, no puedes estar hablando en serio. Papá levantó la mano para silencio. He estado en negociaciones durante meses con un comprador muy interesado. El trato se finalizará mañana. Daniela jadeó teatralmente. Pero papá, ¿qué pasa con el legado Moreno? Mi marca está construida alrededor de ser una heredera de soluciones digitales Moreno. Eso me lleva a la segunda parte de mi anuncio, continuó papá, su expresión indescifrable. Los ingresos de la venta no irán a ustedes, hijos, como herencia. Ahora tanto Diego como Daniela estallaron en protesta. Ese es nuestro derecho de nacimiento. Diego golpeó su puño en la mesa, haciendo tintinear la porcelana. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde va el dinero? Gimió Daniela, ahora transmitiendo en vivo el drama familiar a sus seguidores. Papá esperó a que sus arrebatos se calmaran. Tu madre y yo usaremos parte de él para nuestro retiro. El resto irá a establecer la Fundación Moreno, una organización benéfica para apoyar la educación tecnológica. Esto es. Diego se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. He dado 10 años a esta compañía. Prometiste que sería mía algún día. Nos lo prometiste a todos. Daniela se unió, lágrimas corriendo por su rostro. Aunque mantenía su teléfono cuidadosamente angulado para capturar su ángulo de llanto más favorecedor. A lo largo del caos, permanecí perfectamente quieta, tomando pequeños bocados deliberados de tarta de nuez. Mamá notó mi calma y me dio una mirada curiosa. Silan dijo en voz baja. No parece sorprendida. La mesa gradualmente se silenció cuando todos se volvieron hacia mí. De repente recordando mi presencia, en realidad dije, dejando mi tenedor de postre con precisión. Solo tengo una pregunta. Miré directamente a mi padre. ¿Quién es el comprador? El pecho de papá se hinchó con orgullo, complacido de tener información importante que nosotros no teníamos. Una firma de inversión tecnológica muy exitosa llamada Cumbre Holdings. Están pagando 50 millones de euros, lo cual es más que generoso, dados nuestros recientes desafíos de mercado. Tomé un sorbo de agua, usando el momento para estabilizarme para lo que vendría después. La habitación se sintió cargada con una extraña electricidad, el momento suspendido entre el pasado y el futuro. Papá, dije finalmente, mi voz calmada y clara. Yo soy Cumbre Holdings. La habitación quedó completamente en silencio. Pude escuchar el antiguo reloj de pie en el pasillo, marcando los segundos de incredulidad congelada. Durante varios latidos del corazón, nadie se movió. El silencio era absoluto, como si el aire mismo se hubiera solidificado a nuestro alrededor. Observé las emociones jugar en el rostro de mi padre en rápida sucesión. Confusión, incredulidad, shock y finalmente los primeros destellos de ira. Diego fue el primero en reaccionar, volcando su copa de vino mientras se ponía de pie abruptamente. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre, una puntuación vivida al momento. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió, mirando entre papá y yo con pánico creciente. Daniela, increíblemente, todavía estaba transmitiendo en vivo, sus manos temblando mientras capturaba lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el contenido más dramático que sus seguidores jamás habían visto. Dios mío, susurró a su teléfono. Mi hermana acaba de decir que es dueña de Cumbre Holdings, la compañía que compra nuestro negocio familiar. Mamá alcanzó su copa de vino, la encontró vacía y prontamente agarró la botella en su lugar.
Me puse de pie lentamente, sintiendo una extraña sensación de calma después de cargar este secreto durante tanto tiempo. C. Navarro, dije. Ciela Natalia Navarro. Ese es el nombre que he estado usando profesionalmente durante la última década mientras construía Cumbre Holdings en una compañía de 200 millones de euros. Papá encontró su voz al fin de esto es absurdo, balbuceó. Cumbre Holdings está dirigida por C. Navarro, una respetada inversora tecnológica. No por mi hija, que ha estado jugando a las startups en Cataluña. Saqué mi tarjetero de mi bolso, hecho de platino cepillado elegante con el logo de Cumbre Holdings grabado en su superficie. Deslicé una tarjeta por la mesa hacia él. En realidad, papá, yo soy C. Navarro. Fundé Cumbre Holdings hace 10 años después de que descartaras mi propuesta de negocios y me humillaras frente a tu junta directiva. Papá arrebató la tarjeta, mirándola como si pudiera transformarse en sus manos. Esto es algún tipo de broma, dijo. Pero su voz había perdido certeza. Cumbre Holdings ahora posee intereses controladores en tecnologías Nexas, Soluciones Datastream y Techor Industrias Continue, nombrando a los 3 proveedores más grandes de soluciones digitales Moreno. También adquirimos recientemente participaciones mayoritarias en tus 2 clientes más grandes, Manufactura Mackenzie y Distribución Westfield. La adquisición de Soluciones Digitales Moreno es la pieza final en un plan estratégico que he estado implementando durante los últimos 18 meses. Has estado espiando nuestro negocio, acusó Diego, su rostro moteado de rabia. Eso es espionaje corporativo. No, Diego. Se llama investigación de mercado. Todo lo que aprendí sobre soluciones digitales, Moreno vino de informes financieros públicamente disponibles, análisis de la industria y canales completamente legales. Me volví de nuevo hacia papá. La verdad es que Soluciones Digitales Moreno ha estado fallando durante años. Tu tecnología está obsoleta. Tus prácticas de gestión son del siglo pasado y has perdido 22% de cuota de mercado en los últimos 3 años. ¿Cómo te atreves? Comenzó papá, pero lo interrumpí. Intenté ayudarte primero. ¿Sabes? Hace 6 meses, Cumbre Holdings envió una propuesta de sociedad anónima que habría permitido que el nombre Moreno permaneciera en la compañía mientras proporcionaba el capital y las actualizaciones tecnológicas que desesperadamente necesitabas. La rechazaste sin siquiera leer más allá de la primera página. Los ojos de papá se abrieron en reconocimiento. La propuesta Fénix. Eras todas en ti. Quería darte la oportunidad de aceptar ayuda sin saber que venía de mí. Tu orgullo no lo permitió. Así que, este tiempo has estado tramando contra tu propia familia, gritó Diego. Planeando robar nuestra compañía, no robar. Diego comprar legalmente por 50 millones de euros, lo cual es honestamente más que su valor de mercado actual. Mantuve mi voz nivelada a pesar de la tormenta emocional gestándose dentro de mí. Y seamos claros, esta compañía dejó de ser nuestro negocio familiar el día que papá dejó en evidencia que solo un hijo tendría un papel significativo en ella. A pesar de la completa falta de calificaciones o interés en tecnología de ese hijo, Daniela finalmente bajó su teléfono. La realidad de la situación aparentemente hundiéndose. Entonces, ¿vas a ser nuestra jefa ahora? Preguntó con voz pequeña técnicamente, sin confirme, aunque la estructura de gestión actual será completamente reorganizada. Papá se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de madera. Este trato está cancelado, declaró. No venderé mi compañía a mi propia hija como algún tipo de complot de venganza. Negué con la cabeza lentamente. Los contratos están firmados, papá. La Junta ha aprobado la venta. El comunicado de prensa sale mañana a las 9 de la mañana hora de Madrid. Legalmente, Cumbre Holdings ya es dueña de Soluciones Digitales Moreno. Pelearé esto, la amenazó, aunque la incertidumbre en sus ojos me dijo que ya sabía que lo había superado en estrategia. Mis abogados. Tus abogados ya han examinado el trato extensamente, le interrumpí suavemente. Te aconsejaron que era la mejor oferta que obtendrías en el mercado actual. ¿Qué exactamente les dirás ahora? ¿Que estás molesto porque la brillante CEO con la que has estado negociando resulta ser tu hija? Mamá habló por primera vez desde mi revelación. Sus palabras ligeramente arrastradas, pero su mirada sorprendentemente clara. Todos estos años. Todos estos años estabas construyendo esto mientras pensábamos. Mientras pensaban que estaba fracasando, terminé por ella. Sí, exactamente. Papá golpeó su mano en la mesa. Tienes una elección que hacer ahora mismo, Sila. Puede ser mi hija o puede ser la persona que tomó mi compañía. No puede ser ambas. El ultimátum colgó en el aire entre nosotros, tan predecible que casi me entristeció. Hace 10 años me habría devastado. Ahora simplemente confirmaba lo que siempre había sabido. Ahí es donde te equivocas, papá, dije en voz baja. Soy ambas. Siempre lo he sido. Simplemente te niegas a verlo. Daniela había comenzado a llorar en serio ahora, rímel marcando sus mejillas perfectamente contorneadas. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿A nuestros fondos fiduciarios? ¿Nuestras posiciones?
Eso depende, respondió honestamente, de si quieren realmente trabajar para la compañía o solo reclamar sus beneficios. Diego apuntó un dedo acusador hacia mí. ¿Planeaste esto para Navidad? Deliberadamente, no, para humillarnos frente a toda la familia. Lo planeé para Navidad porque sabía que todos estarían aquí, lo corregí. Y porque hace 10 años, en la cena de Navidad, papá anunció que te estaba promoviendo a vicepresidente, a pesar de tu completa falta de calificaciones, mientras me decía que mi título del Politécnico y 3 años de experiencia en programación no eran suficientes para garantizar siquiera una posición de gestión de nivel inicial. Del rostro de papá se ruborizó ante el recordatorio. Eso fue diferente. Diego es mi hijo, mi primogénito. Ahí están, dije suavemente. La verdadera razón por la que nunca me dieron una oportunidad. No mis ideas, no mi educación, no mi ética de trabajo. Solo mi género. La verdad dolorosa silenció la habitación nuevamente. Incluso Diego tuvo la gracia de verse incómodo. Esta conversación ha terminado, finalmente declaró papá. Todos fuera. Necesito llamar a mis abogados. Salió del comedor. El sonido de las puertas de su estudio, cerrándose de golpe, resonando por la casa momentos después, mamá se puso de pie inestablemente. Debería ir a verlo, murmuró. Aunque hizo una pausa junto a mi silla. ¿Realmente vales 200 millones de euros? Asentí. Todas esas veces que no podías venir a casa para Navidad porque decías que no podías pagar el billete de avión. Estaba dirigiendo una compañía, mamá, y necesitaba que todos ustedes siguieran subestimándome. Tocó mi hombro brevemente, una expresión indescifrable en su rostro. Luego siguió a papá. Mientras el comedor se vaciaba, permanecí sentada, mirando el festín navideño abandonado a mi alrededor. El pavo se había enfriado, las velas ardían bajas, y la familia, que una vez había deseado desesperadamente impresionar, se había dispersado en shock y ira. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, un dolor hueco se extendió por mi pecho mientras me daba cuenta de que, si bien finalmente había ganado su atención, estaba más lejos que nunca de ganar su comprensión. 6 meses después, me paré en la sede recientemente renovada de Tecnologías Moreno Cumbre. El antiguo edificio de Soluciones Digitales Moreno había sido transformado con espacios de trabajo abiertos, tecnología de vanguardia y un ambiente colaborativo que respetaba la historia de la compañía mientras abrazaba su futuro. Mi papel como CEO de Cumbre Holding significaba que dividía mi tiempo entre Barcelona y Madrid, supervisando la integración de las dos compañías y la evolución de nuestra línea de productos expandida. La transición no había sido fácil, pero había sido más exitosa de lo que incluso mis proyecciones optimistas habían anticipado. Papá había sorprendido a todos al abrazar su papel de presidente emérito con gracia inesperada. Una vez que el shock y la ira inicial se habían disipado, encontró satisfacción en mentorear a miembros más jóvenes del equipo y mantener relaciones con clientes de larga data. Habíamos establecido una reunión semanal donde podía ofrecer perspectivas sobre la historia de la compañía y relaciones de la industria. Y me encontré esperando con anticipación estas sesiones. Por primera vez, estábamos construyendo una relación basada en respeto mutuo en lugar de expectativas y decepciones. La situación de Diego había sido más complicada. Después de enfrentar la evidencia de su malversación, inicialmente había amenazado con acción legal contra mí y la compañía. Eventualmente, las cabezas más frías prevalecieron cuando se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. Aceptó una oferta condicional, reembolso de los fondos robados. Renuncia a su posición ejecutiva e inscripción en un programa de MBA si quería algún papel futuro en el negocio. Para mi sorpresa, eligió educación sobre exilio y ahora estaba a mitad de su primer semestre, llamando ocasionalmente con preguntas genuinas sobre estrategia de negocios. Daniela había florecido en su nuevo papel como embajadora de marca para nuestra división de productos de consumo, una parte pequeña pero creciente del negocio que se beneficiaba de su experiencia en redes sociales. Sus seguidores habían sido cautivados por la dramática saga del negocio familiar, que ella presentó cuidadosamente como una historia de empoderamiento femenino y reconciliación familiar en lugar de la realidad más compleja. Su reinvención como heredera tecnológica había abierto puertas a mercados más jóvenes, con los que habíamos luchado previamente para llegar. Mamá tal vez había cambiado más, liberada de su papel como pacificadora en un negocio familiar disfuncional. Había reducido su consumo de alcohol, comenzado a hacer voluntariado con iniciativas de educación para mujeres, e incluso se unió a la junta directiva de una incubadora tecnológica para fundadoras femeninas. Quiero ayudar a otras chicas como tú, me dijo, para que sus madres no cometan los mismos errores que yo cometí. Mientras caminaba por la oficina, los empleados asentían respetuosamente o sonreían en saludo. Ya no era C. Navarro, la fundadora misteriosa, ni Sila Moreno, la hija olvidada del medio. Era simplemente Sila, la CEO que había modernizado un negocio familiar en declive y creado nuevas oportunidades para todos los involucrados. Mi asistente interrumpió mis pensamientos.
Tu padre está esperando en la sala de conferencias con los informes trimestrales, me informó. Y tu madre llamó para confirmar la cena de esta noche con los potenciales inversores. Le agradecí y me dirigí hacia la reunión, pausando brevemente junto a la línea de tiempo de la compañía recién instalada en el vestíbulo principal. Mostraba la evolución de soluciones digitales Moreno, desde la startup en el garaje de mi abuelo hasta nuestra iteración actual como Tecnologías Moreno Cumbre. Mi foto ahora colgaba junto a las de mi abuelo y mi padre. 3 generaciones de liderazgo, con mis propios logros listados con la misma prominencia que los de ellos.